Como te lo mencioné en el video anterior, básicamente en el presente vamos a dedicarnos a resolver ejemplos aplicando lo que aprendimos en el video anterior. Lo primero que se puede dar el caso es donde al momento de calcular límites, cuando x tiende ya sea a infinito o menos infinito, es que ocurran determinaciones del tipo infinito sobre infinito, ya sea del cociente de polinomios o bien que estemos involucrando raíces de polinomios. Si tú observas aquí, tengo un límite cuando x tiende a infinito de esta función racional, que es un cociente de dos polinomios, es una posibilidad cociente de dos polinomios. O también puede darse en raíces de polinomios. En este caso estamos en la primera opción. Vamos a ver qué ocurre si tú quisieras simplemente sustituir el infinito de una manera así simple. Si tú sustituyes el infinito, podrías decir, bueno, infinito es un número muy grande. Entonces un número muy grande, lo coloco aquí en la posición de x, sería un número muy grande al cuadrado, pues sigue siendo un número muy grande. Menos 1. Y aquí quedaría un número muy grande al cubo, pues sigue siendo un número muy grande, y luego aquí más 1. Entonces, un número muy grande menos 1 es un número muy grande, y un número muy grande más 1 sigue siendo un número muy grande. Infinito sobre infinito es una indeterminación, si tú recuerdas lo que estaba aquí mostrado. No vais a cometer el error de decir esto es igual a 1, no, porque estos son símbolos que representan cantidades muy grandes, pero no sabes cuáles. Entonces, por eso aquí es una indeterminación, es lo que habíamos aprendido. Entonces, aquí, ¿cómo vamos a proceder en este caso? Bueno, vamos a borrar esta parte que no nos ayuda en nada, pero no solamente nos dijo que pues estamos en la indeterminación del tipo infinito sobre infinito. Lo que vas a hacer básicamente en estos casos es concentrarte en este caso observa que la variable es x, en la potencia de x más grande que aparezca en el numerador y en el denominador. Al identificarla, lo que tú vas a hacer es dividir tanto numerador como denominador entre la potencia de x más alta. Te lo vuelvo a repetir con otras palabras. Identifica a la potencia de x más alta en el numerador y luego identifica la potencia de x más alta en el denominador. Cuando ya localizaste las potencias de x respectivamente más grandes de numerador y denominador, vas a quedarte de esas dos con la que sea la más grande de ambas. En este caso observa, en el numerador la más grande es x cuadrada y en el denominador la más grande es x cúbica. ¿Cuál es la más grande entre las dos comparándolas? Pues x cúbica. Ya que identificaste que es x cúbica, vas a dividir tanto el denominador como el numerador entre esa x cúbica, y para indicar eso quedaría de la siguiente forma. Esto es igual al límite cuando x tiende a infinito de x cuadrada menos 1 sobre x cúbica más 1, todo esto multiplicando a 1 sobre x cúbica sobre 1 sobre x cúbica. Si tú observas esta parte, al multiplicar por 1 sobre x cúbica entre 1 sobre x cúbica, este cociente, si haces medios, extremos, te vas a dar cuenta que es la unidad. Y como ya te había dicho en un video anterior, cuando tú multiplicas una función en un límite por una unidad, no la afectas en nada. Es un paso válido para tratar de resolverlos. Pero ¿por qué lo puse como 1 sobre x cúbica y 1 sobre x cúbica? Ah, porque este 1 sobre x cúbica va a afectar a mi numerador y el 1 sobre x cúbica aquí va a afectar al denominador. De tal manera que, como yo te dije al principio, vamos a hacer que divida a esos elementos. Al hacer esto va a quedar, esto es igual al límite cuando x tiende a infinito. Observa 1 sobre x cúbica por el x cuadrada que está aquí, pues va a quedar x cuadrada sobre x cúbica. Menos, luego va a ser menos 1 por 1 sobre x cúbica, va a quedar menos 1 sobre x cúbica. Luego en la parte inferior vas a hacer x cúbica por 1 sobre x cúbica, pues va a quedar x cúbica sobre x cúbica. Luego más 1 por 1 sobre x cúbica, 1 por 1 sobre x cúbica va a quedar pues 1 sobre x cúbica. Simplificando, esto se puede ver como el límite cuando x tiende a infinito positivo, x cuadrada entre x cúbica, 1 sobre x, menos 1 sobre x cúbica, todo esto va a ser igual, x cúbica entre x cúbica es 1, más 1 sobre x cúbica. Cuando ya hiciste esto, empieza a sustituir el infinito. ¿Sí? Te va a quedar así, 1 sobre infinito menos 1 sobre infinito. En esta parte, porque pues infinito al cubo, digamos, un número muy grande al cubo sigue siendo un número muy grande. Entonces todo esto sobre 1 más 1 sobre un número muy grande al cubo sigue siendo un número muy grande. ¿Qué podemos concluir aquí? Si tú recuerdas, en esta parte anteriormente yo te había dicho, aquí concretamente cuando tuvieras 1 sobre x cuando x tiene infinito, o sea 1 sobre infinito, hablando de límites, la respuesta iba a ser 0. Y no solo con 1 aplicaría, como aquí te estoy observando en esta parte, concretamente esta que está aquí, k sobre infinito donde k es una constante, sigue siendo 0 hablando de límites. Entonces, esta parte nos va a dar 0, esta parte nos va a dar 0, esta parte va a dar 0. Entonces va a quedar arriba un 0 sobre 1 más el 0, va a quedar 1 y 0 sobre 1 es 0. La respuesta aquí entonces pues va a dar 0. Esa es la solución de este límite. La solución simplemente es 0, no hay más. Ahora vamos a ver un ejemplo más. En este caso, observa, es otra indeterminación porque si tú pones el infinito tanto arriba como abajo, pues te va a quedar infinito sobre infinito.
En estos casos otra vez vemos que son un cociente de dos polinomios, es decir, es una función racional, por lo cual pues vamos a proceder a localizar la potencia de x más alta. Recuerda que, observa, que la potencia de x más alta tanto arriba como abajo de la fracción es x cuadrada, por lo cual para resolver este límite yo debo multiplicar la expresión por 1 sobre x cuadrada arriba y 1 sobre x cuadrada abajo para poder dividir cada polinomio o cada término entre la potencia de x más alta. Recuerda que lo ponemos de esta forma para decir que estamos multiplicando por la unidad de esta expresión y así no afectarla por lo que conocemos de números reales. Entonces, esto va a quedar como el límite cuando x tiende a infinito positivo, en este caso 3x cuadrada por 1 sobre x cuadrada, pues va a dar simplemente 3. Bueno, me voy adelantando un poco, mejor te lo coloco por partes para que no haya problemas. 3x cuadrada por 1 sobre x cuadrada va a quedar 3x cuadrada sobre x cuadrada. Menos x por 1 sobre x cuadrada va a quedar menos x sobre x cuadrada. La otra va a ser menos 2 sobre x cuadrada. Todo esto sobre 5x cuadrada por 1 sobre x cuadrada va a quedar 5x cuadrada sobre x cuadrada. El otro término sería 4x sobre x cuadrada y el otro va a ser más 1 sobre x cuadrada. Simplifica ahora. Te va a quedar el límite cuando x tiende a infinito. En este caso arriba 3x cuadrada entre x cuadrada va a ser 3. Luego es menos 1 sobre x y luego es menos 2 sobre x cuadrada. En la parte de abajo te va a quedar pues un 5, luego más 4 sobre x y luego más 1 sobre x cuadrada. Si tú en este momento sustituyes el infinito, te va a quedar aquí. Cuando sea la constante, pues no hay donde sustituir, va a quedar el 3. Luego va a quedar menos 1 sobre infinito, menos, en este caso, 2 sobre infinito. Porque un número muy grande al cuadrado sigue siendo un número muy grande, es decir, infinito. En otra te va a quedar 5 más 4 sobre infinito más 1 sobre infinito. Recuerda no poner algo como infinito cuadrado. Simplemente es un número muy grande al cuadrado, sigue siendo un número muy grande. Hablando de límites, este término te va a dar 0, porque es 1 sobre infinito, 2 sobre infinito también 0, 4 sobre infinito 0, 1 sobre infinito 0. ¿Qué te va a quedar arriba? Un 3. ¿Qué te va a quedar abajo? Un 5. Entonces la respuesta es 3/5. Y ahí está la solución de este límite. Ahora aquí observa que tenemos una raíz cuadrada, pero si tú sustituyes el infinito va a quedar 2 por infinito al cuadrado, pues va a ser, digamos, infinito. Y más 1, pues sigue siendo infinito. Raíz de infinito sigue siendo infinito. O sea, la raíz de un número muy grande, pues debe seguir siendo un número muy grande. En la parte de abajo te va a quedar 3 por infinito, infinito. Menos 5 sigue siendo infinito, infinito. Sobre infinito va a quedar otra vez otra indeterminación. Aquí vamos a hacerlo de una manera similar. Vamos a identificar quién es el término dominante, tanto de arriba como abajo. El término dominante de arriba, concéntrate nada más en las variables x. Si prestas mucha atención, puedes decir, bueno, la variable es x cuadrada, ¿no? Pero está siendo afectada por una raíz. Esto entonces podría decir que el término dominante de la parte de arriba, aunque aparentemente era x cuadrada, debido a que hay una raíz afectando, yo podría decir que el término dominante de arriba es x. Y la potencia de x más alta abajo, pues sigue siendo x. Por lo cual yo puedo intuir que para resolver este límite es un proceso similar al de los ejemplos anteriores. Debo simplemente multiplicar por 1 sobre x tanto arriba como abajo. Y esto lo que va a ocasionar es que quede el límite cuando x tiende a infinito de la raíz de 2x cuadrada más 1, todo esto dividido por x. Todo esto sobre 3x por 1 sobre x va a quedar 3x sobre x y luego menos 5 por 1 sobre x va a quedar menos 5 sobre x, de esta forma. Ahora, para que tú puedas, digamos, aquí pues ya se afecta x con x, se simplifica rápido, pero para que este x entre a afectar directamente, digamos, a los términos que se encuentran dentro de la raíz, tú vas a hacer lo siguiente. X es lo mismo que decir la raíz de x cuadrada, ¿no? Porque la raíz de x cuadrada, ¿cuánto es? X. Estas opciones son idénticas, así que yo voy a cambiar a x por la raíz de x cuadrada. En un momento te digo por qué. Entonces aquí va a quedar el límite cuando x tiende a infinito de la raíz de 2x cuadrada más 1. Y en lugar de poner x la voy a reescribir como la raíz de x cuadrada. Todo esto sobre 3x sobre x va a quedar 3 menos 5 sobre x. El objetivo de reescribir a x como una raíz de x cuadrada es poder aplicar una propiedad de los radicales, la cual dice, ahora pongo por acá, que la raíz de a entre, vamos a poner aquí que la raíz de a entre la raíz de b se puede escribir como la raíz de a sobre b. Es decir, este b puede afectar directamente a esta raíz como un cociente. Y aquí eso es lo que yo quería, que este término afectara directamente a los términos que están dentro de la raíz. Por eso la reescribí como una raíz para poder permitirme aplicar esta propiedad. Entonces aquí va a quedar el límite cuando x tiende a infinito. La primera parte pues va a quedar como la raíz de 2x cuadrada sobre x cuadrada más 1 sobre x cuadrada, debido pues a lo que te acabo de explicar las propiedades de los radicales. Y aquí va a quedar sobre 3 menos 5 sobre x,
Todo esto va a quedar igual al límite cuando x tiende a infinito. Y aquí va a quedar la raíz de 2x cuadrada entre x cuadrada es 2 más 1 sobre x cuadrada. Todo esto sobre 3 menos 5 sobre x. Y ya que hiciste eso, procede a sustituir el infinito. Y te va a quedar la raíz de 2 más 1 sobre infinito al cuadrado, pues va a ser infinito. Y luego 3 menos 5 sobre infinito. Claramente este cociente va a dar 0. Este cociente también va a dar 0, que va a quedar como respuesta arriba, raíz de 2 y abajo 3. Esta es la solución de este límite que involucraba una raíz cuadrada. El procedimiento cuando la determinación es infinito sobre infinito, aunque tengas raíz o tengas nada más los polinomios, es similar. Hay que multiplicar por una unidad con la potencia de x adecuada. Aquí pues vienen más términos, o sea, ¿quién es el término dominante aquí? ¿Quién podría decir que es el término dominante? En la parte de arriba pues tenemos, bueno, si sustituyes el infinito directamente, otra vez te va a quedar infinito sobre infinito, ¿sale? Entonces vamos a buscar o identificar quiénes son los términos dominantes. Con término dominante me refiero a la potencia de x más alta tanto en el numerador como en el denominador. Y me doy cuenta que aquí en el primer término, en el primer sumando, puedo intuir que debe ser raíz de x cuarta, que se puede simplificar como x cuadrada. El segundo término pues es x cuadrada, entonces coincide. Podemos decir que como coincide con este, la potencia de x más alta pues sigue siendo la misma, así que el término dominante de la parte del numerador es x cuadrada. Y en la parte de abajo observa que el primero lo puedes ver como raíz cúbica de x, que es lo mismo que decir x a la 1/3 y a la x. ¿Cuál es el dominante según tú entre estos dos? O sea, el más alto, x a la 1/3 o x. El dominante pues es claramente un x, porque es como si fuera x a la 1 y el 1 pues es más grande que 1/3. Por lo cual, ahora compara, este es el dominante del numerador y este es el dominante del denominador. ¿Cuál es el más grande de los dos? Pues x cuadrada. Por lo tanto, x cuadrada es el número es la potencia de x elegida para expresarla o multiplicar como una unidad a esta expresión. Es decir, voy a hacer aquí 1 sobre x cuadrada sobre 1 sobre x cuadrada, de esta forma. Entonces, al hacer esto, observa que vamos a aplicar lo siguiente. Va a quedar el límite cuando x tiende a infinito. La parte de aquí va a quedar como raíz de x cuarta más 1. Todo esto dividido entre x cuadrada más x cuadrada sobre x cuadrada. Observa cómo todo lo del numerador fue dividido entre la x cuadrada debido a este quebrado. Y entonces la parte de abajo va a quedar como raíz cúbica de x más 1, en este caso sobre x cuadrada, más 2x sobre x cuadrada. Observa cómo afecté cada uno de estos términos. Ahora, otra vez vamos a tener que aplicar la misma propiedad que hicimos aquí, es decir, la propiedad de los radicales, de que la raíz de a sobre la raíz de b se puede escribir como la raíz de a sobre b. Pero para hacer eso, la raíz de x cuadrada, ¿cómo la tendrías que, perdón, la x cuadrada, cómo la tendrías que escribir en términos de raíz? Pues como la raíz de x cuarta. La raíz de x cuarta pues es x cuadrada. Y aquí, ¿cómo le voy a hacer para meter esta x cuadrada, esta raíz cúbica? ¿Cómo yo le puedo hacer a esta parte? Digamos, ¿qué raíz cúbica? ¿A qué elemento debo colocarle la raíz cúbica para que la respuesta sea x cuadrada, para que así tenga la identidad? Pues la respuesta sería aquí, pues aquí la potencia indicada para x sería 6. ¿Por qué? Recuerda que la raíz cúbica realmente es un exponente fraccionario, es decir, esto se puede ver como x a la 6/3 y x a la 6/3 es 6 entre 3, 2, x cuadrada, coincide con x cuadrada que está aquí. Por lo tanto, el cambio para la x cuadrada de arriba debe ser raíz de x cuarta y el cambio para la x cuadrada de abajo debe ser raíz cúbica de x sexta, para poder meter en las raíces. Entonces, esto va a quedar igual a lo siguiente. El límite, cuando x tiende a infinito, de la raíz de, ya sé que esta x cuadrada la voy a cambiar por la x cuarta con una raíz, lo que va a permitir que la x cuarta ya entre a afectar directamente estos términos. O sea que ya me adelanto y pongo x cuarta sobre x cuarta más 1 sobre x cuarta. Y el otro, pues x cuadrada entre x cuadrada, pues va a dar la unidad. Ahora, en la parte de abajo, ¿qué va a ocurrir? Algo similar. La x cuadrada me adelanto que la debo escribir como x sexta. Entonces aquí va a quedar como la raíz cúbica de x sobre x sexta más 1 sobre x sexta más, en este caso, 2 sobre x. Sustituye el infinito ya en este punto. Aquí pues te va a quedar la raíz de x cuarta entre x cuarta, pues es 1. Te va a quedar más 1 sobre infinito a la cuarta, sigue siendo infinito. Más 1. Y en la parte de abajo te va a quedar la raíz cúbica de, en este caso observa, x entre x sexta, ¿cuánto es? 1 sobre x quinta, ¿no? Esto de x entre x sexta es 1 sobre x quinta. Y 1 sobre x quinta, cuando tú sustituyes el infinito, es como si te quedara 1 sobre infinito a la quinta. Y eso pues sigue siendo 1 sobre infinito. Y aquí te va a quedar 1 sobre x sexta, cuando x tiende a infinito, pues va a seguir siendo más 1 sobre infinito. Y en otra va a quedar más 2 sobre infinito. Entonces, claramente, este te va a dar 0.
este te va a dar 0, este también te va a dar 0 y este te va a dar 0. Entonces en la parte de abajo que va a quedar puro 0 y en la parte de arriba que te va a quedar raíz de 1 más 1 sobre 0. Entonces aquí podemos decir que esto va a quedar como 2 sobre 0. Y la respuesta, una constante entre 0, ¿cuánto da? Nos regresamos a nuestra tablita de límites. Veamos, una constante entre 0 va a ser infinito. Entonces aquí lo ponemos que la respuesta es infinito. Positivo en esta parte. Al decir que la respuesta es infinito, es lo mismo que decir que el límite no existe, porque se aproxima a un número muy grande, pero pues ni idea cuál sea. Entonces aquí, aunque te salga infinito, pues la respuesta es que el límite no existe, se plantea de esa forma. Por la indeterminación que quedó de 0 en la parte de abajo, ya no se pudo solventar y nos damos cuenta que pues el límite no existe. Una regla que podemos extraer de estos ejemplos que ya acabo de realizar es la siguiente. Si te das cuenta, o si fuiste muy observador, basta con que tú te concentres en los términos dominantes, tanto de arriba como abajo, y únicamente te concentres en sacarle el límite a esos términos dominantes, ya que los demás prácticamente no nos afectan debido a que al hacer el cociente entre infinito, la respuesta se vuelve 0. Eso es lo que nos quiere dar a entender esa regla. Basta con que tú identifiques al término dominante de la parte de arriba y al término dominante de la parte de abajo. Vamos a pensar que el término dominante de la parte de arriba es a por x a la m y el de abajo b por x a la n. Entonces basta con que tú le apliques el límite a los términos dominantes, ya sea que te aproximes a más infinito o a menos infinito. Y lo que te dé de esa parte es lo mismo que te daría si desarrollaras el procedimiento completo. Veamos un ejemplo. En esta parte, vamos a observarlo aquí. Término dominante aquí. En la parte de arriba, ¿quién te había dicho que era el término dominante? X. Y en la parte de abajo, X. Entonces, va a quedar así. El límite cuando X tiende a infinito. Recuerda, el término dominante de la parte de arriba, en este caso, te vuelvo a decir que era la raíz de 2x cuadrada. Y esto se puede ver simplemente como la raíz de 2 por la raíz de x cuadrada. Y esto se puede ver como la raíz de 2x. Entonces te quedas con toda esta parte. Todo lo que está afectando al término dominante sería raíz de 2 por x sobre, aparte de abajo, ¿quién es el término dominante? 3 sobre x. Y simplificas que te va a quedar el límite cuando x tiende a infinito, x entre x la unidad, va a quedar raíz de 2 sobre 3. Límite de una constante, habíamos dicho que es la misma constante sin importar a qué número tienda x. No importa que x tienda a infinito, límite de una constante sigue siendo la misma constante. Por los teoremas sobre límites que vimos. Entonces la respuesta es raíz de 2 sobre 3. Y fíjate cómo al trabajar con los términos dominantes, tanto de arriba como abajo, de 2 pasitos saqué la respuesta 2 tercios. Y aquí cuánto había dado 2 tercios. Obsérvalo aquí. Podemos hacer el mismo truco, digamos. Va a quedar el límite cuando x tiende a infinito. ¿Quién era el término dominante en la parte de arriba? Pues la raíz de x cuarta, que era lo mismo que decir x cuadrada, ¿no? Ese era el dominante. Entonces ponemos arriba x cuadrada. En la parte de abajo, ¿quién era el dominante? En este caso era 2x. 2x era el término dominante, ¿sale? Entonces, porque la x a la 1 tercio habíamos dicho que era más pequeño en comparación que 2x. Recuerda que el término dominante lo pones con todo lo que está afectando. Aquí observa que el término dominante era x cuadrada, por eso nada más puse la x cuadrada. No te vayas a confundir y vayas a poner el más 1, porque puedes decir, bueno, también había dicho que raíz de x cuarta, y la raíz de x cuarta se puede ver como x cuadrada, pero esta puedes pensar que también vas a meterle al 1, la respuesta es no. Cuando digo todo lo que acompaña el término dominante, me refiero a todos los términos que lo están multiplicando, no sumando como aquí. Entonces, aquí simplificar esto te va a quedar el límite cuando x tiende a infinito, x cuadrada entre 2x, pues va a quedar x sobre 2. Sustituyes el infinito y te va a quedar infinito sobre 2. Un número muy grande entre 2 sigue siendo un número muy grande. Infinito e infinito. ¿Ves? Qué rápido se salió esto. Aquí ocurre lo mismo. Observa, ¿quién era el dominante? En la parte de arriba ponemos el límite cuando x tiende a infinito. Dominante de la parte de arriba, 3x cuadrada. Dominante de la parte de abajo, 5x cuadrada. Simplificas, te va a quedar el límite cuando x tiende a infinito, en este caso de 3 quintos, porque x cuadrada con x cuadrada es la unidad. Límite de una constante, la misma constante. ¿Ves? Nos dio lo mismo. Uno más, dominante, vamos a poner aquí límite cuando x tiende a infinito. Dominante de la parte de arriba, x cuadrada. Dominante de abajo, x cúbica. Entonces, esto se va a quedar como el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x. Porque x cuadrada entre x cúbica es 1 sobre x, te va a quedar como 1 sobre infinito, y esto que es igual a 0. Lo que nos dio acá, 0. Da lo mismo. Entonces, observa cómo puedes trabajar con los términos dominantes y pues te va a dar lo mismo cuando tienes indeterminaciones de tipo infinito sobre infinito, que son las que estuvimos trabajando en nuestros primeros ejemplos. Ahora puede darse indeterminaciones del tipo infinito menos infinito cuando involucres raíces cuadradas, como lo que tú estás observando aquí.
Ya que si sustituyes en esta parte directamente, observarás que te va a quedar aquí infinito al cuadrado, después infinito, más una cantidad, un 1, infinito, raíz de infinito es infinito, entonces te va a quedar infinito menos infinito. Y esto pues es una indeterminación porque no sabes si va a ser un número muy grande restado a un número muy pequeño, si el signo va a ser positivo o negativo, no tienes idea. Por lo tanto es una indeterminación. ¿Cómo vamos a proceder aquí? Bueno, de la siguiente manera. La idea en estos casos es racionalizar. Si te acuerdas, racionalizar consiste en multiplicar tanto arriba como abajo por una raíz. La raíz tal cual está, en este caso x cuadrada más 1, y el que está fuera de la raíz con signo cambiado, que es más x. Y en la parte de abajo hacemos exactamente lo mismo. Ya no me entretengo mucho con racionalizar en explicarte esa parte, porque ya lo hicimos al principio en los videos primeros de límites, cuando tratamos de esta parte. Entonces aquí te va a quedar más x de esta forma. Entonces esto va a quedar así, el límite. Cuando x tiende a infinito, en esta parte, al multiplicar esto, no sé si recuerdes que al multiplicar la raíz por esta raíz, pues nada más queda x cuadrada más 1. La raíz de x cuadrada más 1 por más x va a quedar más x por la raíz de x cuadrada más 1. Luego va a quedar menos esta x por esta raíz, va a quedar menos x. Ponerlo aquí menos x por la raíz de x cuadrada más 1. Y luego menos x por más x va a quedar menos x cuadrada, de esta forma. Todo esto dividido entre, aquí es como si fuera sobre 1. 1 por esta cantidad, pues va a quedar raíz de x cuadrada más 1 más x. Simplificando esto se puede ver como el límite cuando x tiende a infinito positivo. La raíz con la raíz aquí se va a volver 0 porque se restan. Y luego otro veamos que se puede perder. Va a ser x cuadrada menos esta x cuadrada, pues va a dar 0. Y en la parte de arriba que te va a quedar, pues un 1. Y luego en esta parte te va a quedar sobre la raíz de x cuadrada más 1 más x. De esta forma te va a quedar. Aquí ya prueba a sustituir en este momento, ya que si tú sustituyes te va a quedar en la parte de arriba pues el 1. En la parte de abajo te va a quedar raíz de infinito más 1 más infinito. Digamos que esto va a quedar como 1 sobre infinito más 1, sigue siendo infinito, raíz de infinito sigue siendo infinito, más infinito, infinito. 1 sobre infinito, ¿cuánto habíamos dicho que era? 0. El límite de aquí pues va a dar 0. Y así, racionalizar es lo que nos ayuda en las raíces. Aquí otra vez, si tú pruebas a sustituir, te va a quedar aquí infinito a la cuarta es infinito. Más 1 va a ser infinito, raíz de infinito, infinito, infinito al cuadrado, infinito, infinito menos infinito, indeterminación. Ya salió aquí. Pero como hay una raíz, procedemos a eliminar la indeterminación multiplicando o racionalizando, mejor dicho. Va a quedar de esta forma la racionalización en este aspecto. Recuerda, la raíz se pone tal cual está. Y el acompañante es el que se cambia en este caso de signo. Y esto va a quedar abajo x cuadrada más la raíz de x cuarta más 1. Esto sigue siendo la unidad. Observa que el detalle aquí especial es que tú debes cambiar este signo para obligar la diferencia de cuadrados. Pero pues eso ya te lo había explicado más a detalle en el de racionalización de los primeros videos. Al simplificar esto va a quedar x cuadrada por x cuadrada, pues va a quedar x cuarta. Luego sabemos que al final, pues cuando x cuadrada multiplica esta otra raíz y esta menos raíz afecta a esta x cuadrada, se van a volver 0. Al final lo que va a quedar es este menos, por este más va a quedar menos. La raíz por esta raíz va a quedar x cuarta más 1, de esta forma. Todo esto sobre x más 2, que es la parte de abajo aquí, multiplicando en este caso a x cuadrada más la raíz de x cuarta más 1. Y al simplificar, vas a darte cuenta que esto va a quedar como el límite cuando x tiende a infinito. X cuarta menos esta x cuarta 0, menos por el más 1, menos 1, sobre x más 2 por x cuadrada más la raíz de x cuarta más 1. Sustituimos ahora, te va a quedar arriba menos 1 y abajo que te va a quedar infinito más 2 infinito. Infinito al cuadrado infinito, más raíz de todo esto va a dar infinito, infinito más infinito, infinito, por otro infinito, pues infinito, menos 1 entre infinito, 0. Esa es la respuesta. Y así de rápido nosotros podemos hacer esto. Vamos a calcular unos límites más para que tú puedas encontrar esto, facilitarte esta parte. Si tú te das cuenta aquí puedes sustituir de la siguiente forma. Infinito al cuadrado es infinito, por el menos de aquí te va a quedar menos infinito. Luego, infinito por 3, infinito, más 5 sigue siendo infinito. Entonces esto lo puedes ver, digamos, como si fuera infinito menos infinito. Y aquí tú dirías, ah, esta es una indeterminación infinito menos infinito. Pero cuando no hay una raíz y solo es un polinomio, para que tú puedas discutir cuál es la solución de esta parte,
debes darte cuenta quién es la potencia o el término dominante de los dos, si el más infinito o el menos infinito. Y te das cuenta aquí, el menos infinito surgió cuando yo reemplacé el infinito aquí, lo elevé al cuadrado, quedó infinito por el menos infinito. Y aquí nada más fue 3 por infinito. ¿Qué crees que va a quedar más grande? ¿Un número muy grande elevado al cuadrado o un número muy grande multiplicado por 3? ¿Qué crecerá más rápido? Pues lógicamente el cuadrado. Así que aquí, debido a la intuición, puedo asumir aquí con seguridad que este infinito con el signo negativo va a superar en cantidad el infinito con signo positivo. Al 5 ni lo tomo en cuenta porque es nada a comparación de infinito. Es un número muy pequeño, digamos. Entonces aquí podemos garantizar que efectivamente esta diferencia va a quedar como menos infinito debido a que la potencia de la x cuadrada fue superior al resto. Otro límite, aquí observa un detalle. Si tú sustituyes, te va a quedar infinito al cuadrado infinito, pero por este menos va a quedar menos infinito. Y a la menos infinito, ¿cuánto será? Para que tú puedas, en este caso, en los límites que involucres, por ejemplo, una función de las que trascendentes, puedes apoyarte de sus gráficas que conociste en la unidad de funciones. En este caso te voy a trazar la gráfica de la exponencial. La gráfica de la exponencial era algo como lo siguiente. Esta era la gráfica de e a la x. Observa que en esta parte aquí está el infinito y aquí está el menos infinito. Nota, cuando te vas al infinito, o sea, esta parte, tu gráfica va creciendo, va creciendo, va creciendo y de hecho seguiría y seguiría y seguiría. Entonces podemos decir, cuando x se va al infinito, la exponencial, ¿a qué número se va? Al infinito, porque es su altura. Es decir, tú puedes decir este resultado básico. El límite, cuando x tiende a infinito, de e a la x es infinito. Esta ya es la respuesta y es una como, digamos, resultado ya básico que debes memorizar a partir de este momento. Ya que observando la gráfica, entre más me voy al infinito, la gráfica crece y crece. Pero ¿qué pasa cuando te vas al menos infinito? Tu gráfica se va aproximando, se va haciendo más pequeña, más pequeña, más pequeña, pero este eje X va a funcionar como una asíntota horizontal, es decir, me voy a ir aproximando más y más a este eje. Y este eje, hablando de la altura de Y, ¿cuál sería la altura de Y a lo largo del eje X? La altura aquí de Y sería 0. Por lo tanto, podemos decir que el límite cuando x se tiende a menos infinito de la e a la x, la respuesta es 0. Esto también lo puedes ver como e a la menos infinito, porque es como si sustituyeras aquí el menos infinito. E a la menos infinito es 0. Bien, entonces teniendo este nuevo resultado, ¿qué podemos concluir aquí? Si yo sustituyo el infinito aquí, va a quedar infinito al cuadrado es infinito, pero por el menos que está aquí va a quedar menos infinito. Y e a la menos infinito, ¿cuánto habíamos dicho que es? 0. 0 entre este 2, 0 por el menos 0. Entonces esta respuesta es 0. ¿Qué queda? El límite de un medio, pero como un medio es una constante, el límite de una constante es la misma constante, sin importar a qué número tienda x. La respuesta a este límite es un medio. Y así puedes deducir otros resultados. Por ejemplo, imagínate que te pidiera el límite cuando x tiende, digamos, a infinito positivo de la función logaritmo natural de x. Si tú recuerdas la función logaritmo natural de x, su gráfica es algo como lo que está aquí. Perdón, aquí me falló el trazo. Pero es algo como lo que está aquí en esta parte, más o menos. Esta es la gráfica. Entonces, si tú observas, si te vas al infinito positivo, la gráfica va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo. Entonces, aquí podemos decir que la respuesta es infinito. Es otro resultado básico que tú debes memorizar. Porque aquí no voy a aplicar menos infinito, porque pues no hay gráfica trazada en la parte negativa. Así que pues ese límite pues ni siquiera se puede calcular, no hay gráfica. Entonces, esa es la solución. Y ya para ir cerrando este video, ahora nos dice encuentre las asíntotas horizontales y verticales de la gráfica de y igual a f de x, si f de x es igual a 2x sobre x menos 1. Para poder hacer este ejercicio tienes que recordar lo que vimos al inicio del video anterior de límites, que decíamos que teníamos, por ejemplo, una asíntota vertical cuando calculábamos el límite, cuando x aproximaba a ser por la derecha o bien por la izquierda y nos daba ya sea como resultado infinito o menos infinito. Cuando este número c me refiero a un número finito, o sea, 2, un menos 1, un 7, un 8, o sea, no infinito, no que x tienda a infinito, sino que x tienda a un número finito, o sea, un 2, un 3, un menos 5, menos 7, etc. Ya sea por izquierda y por derecha y que te dé un más infinito o bien un menos infinito. En este caso teníamos asíntotas verticales y teníamos asíntotas horizontales cuando esta vez x sí tiende a infinito o bien a menos infinito, pero resulta que el valor del límite es un número L, en este caso como el 1, digamos el 3, el menos 7, etc. Que el número L sea un número finito. O sea que la respuesta es un número que tú puedes decir, este es el 3, o es el menos 7, o es el 0, por ejemplo, etc. No que te vaya a dar infinito o menos infinito. Entonces, teniendo eso en cuenta, pues vamos a regresar a nuestro ejemplo, que en este caso era el que estaba aquí, y vamos a resolverlo. Por lo general, el número que se tiene que estudiar para ver si tenemos una asíntota, en este caso vertical,
es examinar cuándo ocurre aquí una indeterminación. La indeterminación de esta función ocurre cuando x vale 1. Si x vale 1, caemos en una división entre 0. Por lo tanto, el 1 es el número que se debe estudiar, el 1. Entonces, el 1 por la derecha de 2x sobre x menos 1. Y también vamos a examinar al 1 por su izquierda, cuando x tiende a 1 por la izquierda de 2x sobre x menos 1. Claramente, en las dos ni siquiera no podemos sustituir, ni factorizar, ni nada por el estilo. Por eso es que lo estamos examinando por laterales. Si tú te das cuenta y empiezas a sustituir valores en tu calculadora muy cercanos al 1 por la derecha, por ejemplo 1.001, tanto arriba como abajo en x, te vas a dar cuenta que este cociente te va a dar una cantidad positiva. Pero si incrementas la cantidad de cercanía al 1, por ejemplo que ahora sustituyas en x 1.00000001, tanto arriba como abajo, te vas a dar cuenta que este cociente se va a hacer más grande la respuesta, se te va a salir no sé como 2000. Luego aumentale más ceros de esta forma y te das cuenta que este cociente se va haciendo cada vez más y más y más grande. Como eso ocurre, podemos garantizar que aquí la respuesta es un número muy grande positivo. ¿Cuál? Ni idea, solo sé que es muy grande, por lo tanto la respuesta es infinito. Y aquí ocurre algo similar, solo que aquí te vas a acercar por la izquierda del 1, o sea, por ejemplo, 0.99999, y te vas a dar cuenta que al sustituir aquí cada vez te va dando más, cuando vayas agregando más y más 9, este cociente te va dando una cantidad más y más y más grande, pero negativa, o sea que aquí la respuesta va a ser menos infinito. Entonces vemos que cuando, en este caso, el número c es 1, entonces eso quiere decir que en el 1 nosotros tenemos lo que es una asíntota vertical. En este caso podemos decir cuando x vale 1 tenemos una asíntota vertical. Debido a que cuando estudiamos el número c que era 1 por derecha y por izquierda resulta que nos dio infinito y menos infinito. Y observa que la teoría de aquí inicial nos decía que si eso ocurría, ya sea que te diera infinito o menos infinito, ocurría una asíntota vertical, como la que estás observando aquí, que atraviesa el eje X en ese valor que estudiaste C. En este caso, el valor C que yo estudié fue el 1, por lo tanto ahí va a estar la asíntota vertical. Ahora, la horizontal se encuentra cuando tú calculas el límite cuando x tiende a infinito. En este caso, el límite cuando x tiende a infinito de 2x sobre x menos 1. Vamos a hacerlo de una forma rápida con los dominantes. Quedaría el límite cuando x tiende a infinito de 2x sobre x. Y pues la respuesta claramente pues va a ser 2. Quiere decir que cuando y vale 2 tenemos una asíntota horizontal. Aquí está la horizontal. Y esa asíntota horizontal atraviesa el eje y en el valor de 2. Te invito a que tú grafiques esta función y así puedas identificar estas asíntotas que son rectas. Y para que tú practiques un poco lo que aprendimos en estos dos videos, te dejo como práctica estos 3 ejercicios.